a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y por conectarse en este webcast realizado por el equipo gerente. Mi nombre es Marcela Arakipay, yo soy socia de Precios de Transferencia en PwC Panamá y a lo largo de esta charla seré la moderadora. Antes de comenzar y entrar en el tema que toca hoy, lo pueden observar en el título los principales cambios de las directrices de la OCDE. Quisiéramos hacer ciertas observaciones para que tengan una mejor. Les recomendamos que cierren, por favor, las demás opciones y amplíen la pantalla completa. Recomendamos que usen los auriculares. Y también comentarles que al final de esta charla tendremos unos minutos para contestar vuestras preguntas que pueden realizar a través de la sección de chat que está habilitada y pueden ver en sus pantallas. También comentarles que esta sesión estará siendo grabada para futuras publicaciones en el site de PwC. Para el día de hoy me acompañan el equipo gerencial, como decía, de la línea de servicios de Tax Legal Services, mejor dicho, precios de transferencia, de PwC Iberoamérica. Tenemos hoy a Laura Roccioli, gerente senior en PwC Panamá, a Julio Pinedo y Rodrigo Reyes, parte del equipo gerencial en PwC República. Todos, estimados, buenos días y bienvenidos. Saludos, Marcela, muy buenos días a todos, saludos. Bien, en el día de hoy, como decía al principio, vamos a estar conversando sobre los recientes cambios que han traído las directrices de la OCDE en su, digamos. Pero bueno, como ustedes saben, todos los meses nosotros estamos organizando el equipo de PwC Academy. Está organizando y prepara charlas de interés que se basan en las inquietudes que nosotros recibimos del entorno, siempre teniendo en cuenta nuestro propósito, que es generar las soluciones y los resultados sostenidos en un entorno que estamos viendo, donde la competencia y el riesgo de disrupciones son cada vez más latentes y las expectativas de la sociedad son cada vez mayores. Por tanto, teniendo en cuenta esto, una de las inquietudes que siempre y las preguntas, ¿no?, que recibimos tanto de nuestros clientes como de entorno, pues es sobre los cambios acaecidos dentro de las directrices de la OCDE, que como ustedes pueden saber son el elemento base para precios de transferencia, donde casi todos, por no decir todos, nos basamos a la hora de realizar los análisis de precios de transferencia y la interpretación de los precios de transferencia. Concretamente, uno de los cambios antes de entrar en los cambios, también mencionar que esta última edición que fue publicada con fecha 20 de enero de 2022, consolida en una sola publicación todos los cambios hasta la edición 2017 de las directrices, donde, bueno, los últimos cambios pues se produjeron una vez emitidas en final las acciones, las acciones PERS. Concretamente, los cambios son tres, los más importantes, y es los que vamos a conversar hoy. Se incluye una orientación revisada sobre el derecho de partición de beneficios. También se incluye el informe guía para administraciones tributarias sobre la aplicación del enfoque de impactibles difíciles de valorar, aprobado por el marco inclusivo de la OCDE y G20. También se incluye cambios o una redacción en base al guía de precios de transferencia sobre transacciones financieras, adoptado también por el marco inclusivo. Por tanto, tenemos 3 puntos o 3 aspectos: el método de partición de beneficios, los intangibles de difíciles de valorar y también las transacciones financieras.
La edición, como decía, de 2017, que fue la última, que incorporó modificaciones, previo a esta, digamos, incorporó también modificaciones sustanciales, como decía, para reflejar los cambios y aclaraciones acordados en los informes de 2015 sobre las acciones BEP, concretamente las acciones 8 a 10 y la acción 3. Estos cambios ya fueron incluidos en la edición 2017. Además de eso, pues se incluye en esta nueva edición del 20 de enero de 2022, ampliando los tres aspectos, los tres puntos antes de. Sin perder más tiempo, entramos en el primer punto, que es el método de partición de actividades. En este caso, Rodrigo nos va a ampliar un poco sobre lo que indican las líneas directrices en relación a este método de partición. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, prácticamente el primer tema a tratar brevemente el día de hoy es sobre los cambios o las revisiones en las guías de la OCDE 2022 respecto al método de partición de beneficios o partición de utilidades, distribución de resultados, se le conoce con varios nombres. Y estos cambios obedecen o se desarrollaron bajo el mandato de la acción 10 de BEPS, que en español significa lo que es erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y se aprobó por el marco inclusivo de la OCDE G20 el 4 de junio del 2018 con el fin de aclarar la aplicación particular de este método en el contexto de las cadenas globales de valor. Recordemos bien que la acción 10 está dentro del grupo de 3 acciones que viene siendo de la 8 a la 10 y las cuales de forma general hablan sobre la manera de garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor. Mientras que si nos vamos a detalle de esas acciones de la 8 a 10, vamos a encontrar el tema del que vamos a hablar el día de hoy y de que tiene cambios el partición de beneficios. También habla sobre temas de intangibles, temas sobre servicios intragrupo de bajo valor añadido y también sobre temas de acuerdos de reparto de costo. Pero ahora bien, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método que se propusieron los cambios? ¿Qué es el método de partición de utilidades o distribución de beneficios? Vamos a repasar un poco brevemente este tema o este método, perdón. Prácticamente este método identifica primero las ganancias o pérdidas también pueden ser que se dividirán de las transacciones controladas y luego las divide, la suma de esas ganancias de todas las participantes de la transacción, las divide, esas ganancias, entre las empresas relacionadas sobre una base económicamente válida que se aproxime a la división de utilidades que se habían acordado en condiciones de plena competencia, es decir, con terceros. ¿Okay? Más adelante, al final de mi exposición, voy a dar un breve ejemplo de cómo sería la aplicación de este método, ¿no? El objetivo de este método lo que busca es garantizar que los beneficios de las empresas relacionadas están alineados con el valor de sus aportes y la compensación que hubieran sido acordadas en transacciones comparables entre partes independientes por esas contribuciones. Ahora, si nos fijamos, ¿qué cambió? Prácticamente estas directrices se reemplazan los párrafos 2.114 al 2.151, así como se incluye un anexo 2, el cual trae 16 ejemplos para ilustrar los principios expuestos en el texto y demostrar cómo se puede aplicar este método en la práctica. Ahora, desde versiones anteriores de las directrices de la OCDE se vienen incluyendo referencias sobre la idoneidad de la aplicación o de la aplicabilidad del método de participación de beneficios y esta premisa básicamente permanece sin cambios. Es decir, se debe aplicar el método de partición de utilidades o partición de beneficios cuando se considere que es el método más apropiado para el caso en particular. Sin embargo, las nuevas directrices aclaran y amplían significativamente las orientaciones sobre cuándo este método puede ser el más apropiado de aplicar. También
se amplían las orientaciones sobre cómo debe aplicarse, incluyendo la determinación de los beneficios relevantes a repartir y los factores de reparto más adecuados a utilizar en cada caso. Y cuando hablamos de factores de reparto es lo que conocemos también en la práctica como aquellos drivers económicos para identificar, para poder hacer una allocation o un prorrateo. En definitiva, lo que espera la OCDE es va a aumentar las expectativas de cara a que el método de partición de beneficios pase a usarse con más frecuencia y pueda proporcionar más flexibilidad a la hora de escoger el método más adecuado en cada caso. Por otra parte, ha homogeneizado el texto adoptando una serie de cambios, como por ejemplo sustituir en todo el documento todas las referencias a país por jurisdicción. Asimismo, se incluye una definición de contribuciones únicas y de alto valor, entre otros cambios de consistencia. Entonces, en breve, estos son los cambios, Marcela. Vamos a pasar ahora a exponer o ejemplificar esto con uno de los 16 ejemplos que viene en el anexo 2 del capítulo 2 de las nuevas guías de la OCDE. Y vamos a darles el antecedente, el marco sobre el cual se basa este ejemplo. Y prácticamente es un grupo multinacional. Y lo que nos dice este anexo es que el éxito de un producto electrónico está ligado a la innovación y el diseño tecnológico, ¿no? De los componentes que se utilizan en ese producto, ¿no? Y prácticamente el componente, lo que nos dice es que el componente es diseñado y fabricado por una empresa asociada a. Y para la empresa asociada a este componente y este proceso de diseño y fabricación es su contribución única y valiosa, ¿no? Y posteriormente ese componente lo transfiere a la empresa B que también es asociada, ¿no? Entonces, de A tengo una venta de un componente a la empresa B. La empresa B lo recibe, diseña y fabrica el resto del producto y posteriormente ese producto va a una empresa asociada C. ¿Ok? Tenemos tres empresas, A, B y C. Sin embargo, la empresa C, ya después de un análisis, se ve que ya no añade valor a ese producto y simplemente se ve que está siendo recompensada de acuerdo en función a sus funciones, activos y riesgos. Por lo tanto, la empresa C la vamos a sacar de esta ecuación y nos vamos a quedar solamente con la empresa A y con la empresa B. Descartamos, para poder hacer el análisis de precios de transferencia, se hizo una revisión exhaustiva y se descartaron los métodos, el método de precio comparado no controlado, el precio de reventa, el precio del costo adicionado y el método del margen neto de la transacción. ¿Por qué? Porque estos métodos ignoran el elemento de beneficio atribuible a los intangibles únicos y valiosos de ambas empresas, ¿no? A y B tienen intangibles únicos y valiosos. Entonces, con el fin de encontrar ese driver o ese indicador para repartir la utilidad y para efectos de este ejemplo, el gasto de investigación y desarrollo, ambas compañías, vamos a ver ahora en los números que ambas compañías tienen gastos en investigación y desarrollo y bueno, este va a ser el driver para poder medir de forma fiable el valor relativo de las contribuciones únicas y valiosas de estas empresas. Entonces, pasemos a ver cómo se vería el estado de resultados de estas dos empresas y vamos a guiarlos un poquito repasándolo, ¿no? Entonces, A le vende a B el componente en 50 pesos. Las compras que tuvo a terceros, a proveedores terceros, fuera de 10. El costo de manufactura es de 15. Tengo una utilidad bruta de 25. Y tuve gastos de investigación y desarrollo de 15 y gastos operativos de 10 para una utilidad operativa de 0. Tengo ahora la empresa B, que las compras, tengo de 50 que viene siendo la venta de A a B. Ese componente lo vendí a 100 a mi relacionada C. Como también B realiza actividades de diseño y fabricación, pues tiene un costo de manufactura de 20, una utilidad bruta de 30, gasto de investigación y desarrollo 10, gastos operativos de 10, y a esta entidad sí está obteniendo una utilidad de 10 pesos. Ahora, ¿qué es lo que me dice el método? Ok, bueno, junta las utilidades del sistema, dame las utilidades
de ambas compañías. Para este caso son dos, pero pueden ser muchísimas más compañías en la vida real, ¿no? Entonces tengo que la utilidad del sistema es de 10. Ahora lo primero que tengo que hacer es asignar una utilidad rutinaria a ambas empresas, ¿no? Para ello, me apoyo del método TNMM para conseguir una muestra de compañías comparables a las actividades de A y B, y sé que derivado de esta información o derivado de este rango que voy a obtener, que el markup sobre el costo de ventas que deberían de estar ganando estas compañías o compañías comparables es de un 10%. Agarro ese 10% y lo multiplico sobre el costo de manufactura de cada entidad para ver cuál es el beneficio rutinario. En A traigo un costo de 15, por lo tanto un beneficio de 1.5 multiplicado por el 10%, y en B traigo 20, por el 10% me da un beneficio rutinario de 2 pesos. Entonces traigo que ya repartí hasta ahora 3.5 pesos de utilidad rutinaria, menos la utilidad total, o la utilidad total que es de 10, menos la utilidad rutinaria que es 3.5, me queda una utilidad residual de 6.5. Entonces, esa utilidad residual, ¿cómo la reparto? Vimos en los supuestos que la forma de repartir es voy a tomar el gasto de investigación y desarrollo sobre el gasto total de ambas empresas de investigación y desarrollo, y ese va a ser mi factor o la proporción por la cual yo voy a dividir esa utilidad residual. En el caso de A, gasto 15 entre 25, que es el total de gasto de investigación y desarrollo, multiplicado por 6.5, me da una utilidad residual de 3.9, y mismo caso, y hago la misma operación para la empresa B. 10 entre 25 por 6.5, que es la utilidad residual, me da 2.6 de utilidad residual para B, y simplemente al final del día sumo beneficio rutinario más beneficio residual de A, rutinario residual de B, y me da que en A la utilidad a esperar o la utilidad que debería de ser transferida es de 5.4, mientras que en B sería 4.6. ¿Cómo se vería este estado de resultados ya una vez hechos estos cambios? Se vería como sigue a continuación, ¿no? Realmente la venta de A a B debió haber sido 55.4, para que al final, bottom line, yo tenga una utilidad operativa de 5.4, mientras que B traigo una utilidad operativa de 4.6. Si ven, la suma de estas dos utilidades me da la suma de 10 que viene haciendo originalmente, ¿no? Entonces, este es uno de los 16 ejemplos. Les quise traer el ejemplo, hay dos ejemplos numéricos y este es uno de ellos, para que vean ustedes en la vida, bueno, de forma práctica, cómo es que se aplica este método y cómo es que posteriormente se pueden asignar las utilidades a las empresas asociadas, ¿no? Entonces, por mi parte, esta sería la parte que me corresponde, y le cedo el micrófono a mi socia Marcela. Gracias, Rodrigo. Sí, es interesante, ¿no? Cómo han evolucionado las directrices de la OCDE, y es interesante ver la intención que tienen de poner en práctica aún más este método. Este método, el de partición de utilidades, o el Profit Split Method, pues es uno el que básicamente menos se ve en la práctica, ¿no? Menos vemos en nuestros análisis. Lo que han querido las directrices de la OCDE, y también como una, digamos, iniciativa o una directriz, valga la redundancia, de las acciones BEPS, pues aumentar su aplicabilidad en la práctica, y también pues que cada vez más lo veamos en nuestros análisis por consecuencia. Por ende, dar una explicación mucho más exhaustiva, incluye muchísimos ejemplos, pues precisamente para eso, para conseguir este objetivo otro de los cambios que decíamos al principio que traen las directrices de la OCDE, y por supuesto dentro de las acciones de 8 a 10, que hace mención a los intangibles. En este caso, Laura nos estará ampliando más que dan las directrices sobre la aplicación del enfoque de intangibles de
Buenos días a todos. Gracias, Marcela. Sí, el segundo tema que queríamos abordar en la mañana de hoy sobre estos cambios en las directrices de la OCDE es la orientación para el análisis de intangibles de difícil valoración. Este tratamiento se abordó inicialmente, como bien decía Rodrigo, en el informe de las acciones 8 a 10 de BED, que justamente nos hablaban de alinear los resultados de precios de transferencia con la generación de valor, y también lo incorporaron en la edición de las directrices de la OCDE en 2017, ¿no? Como todos sabemos, este tema de los intangibles siempre ha sido bastante controversial en materia de precios de transferencia, ya que por la misma naturaleza, ¿no?, de estos activos que no son físicos, que no los podemos palpar, o sea, no siempre es fácil determinar quién tiene la propiedad de este intangible, quién se está beneficiando del mismo, cuándo es el momento de traspaso, bueno, y mucho menos establecer un precio al que debe ser traspasado, ¿no? Entonces, lo que nos proponen estos cambios en las guías es desarrollar principalmente cómo valorar estos intangibles cuando son traspasados de una compañía a otra, y también abordar la simetría de la información que existe entre los contribuyentes por un lado y por las administraciones tributarias por otro, porque cuando se transfiere un intangible de este tipo, que es de muy difícil valoración, es verdad que bueno, cada una de las partes involucradas en el traspaso puede preparar una valoración, ¿no?, utilizando los supuestos que se basan en su experiencia, en el conocimiento del negocio, en el entorno en que se desarrolla o se explota el intangible, pero el principal problema se lo encuentra la administración tributaria, porque le va a ser muy difícil evaluar este traspaso, ya que se tiene que basar completamente en la información que le proporciona el contribuyente, porque no tiene más vías, ¿no?, de poder saber cómo fue este traspaso. Entonces, esta simetría restringe bastante la capacidad de las administraciones tributarias para poder establecer o verificar en una etapa temprana los eventos que se tienen que considerar para fijar el precio de esta transacción, que impliquen, bueno, ya sea la transmisión de un intangible o los derechos sobre los intangibles. Entonces, bueno, la nueva guía de las administraciones tributarias que fue aprobada en 2018 y ahora se incorpora en esta edición de las guías de la OCDE de 2022, intenta llegar a un entendimiento de estas operaciones de intangibles y establecer prácticas comunes sobre cómo aplicar estos ajustes para los intangibles de difícil valoración. Entonces, como resultado, sí pretende mejorar una coherencia en la valoración de estos intangibles y mitigar o reducir el riesgo que pueda surgir de una doble imposición. Así que bueno, en líneas generales contiene 3 cambios principales que han sido incluidos como un nuevo anexo 2 al capítulo 6, en particular, que habla bueno, de las consideraciones especiales para los intangibles. En primer lugar, incluye un resumen de los principios que hay que tener en consideración para la aplicación de un enfoque de intangibles de difícil valoración, y la novedad que introducen las guías es que cuando resulta aplicable y siguiendo, bueno, determinados tipos de condiciones y determinados tipos de criterios, el enfoque de los intangibles de difícil valoración autoriza a las administraciones tributarias a considerar los resultados ex post de la transacción, considerando básicamente los ingresos reales que se dieron por este traspaso o los flujos de efectivo que han sido producto del traspaso de intangibles de difícil valoración, como presunción sobre la razonabilidad de los precios acordados entre las partes ex ante, es decir, antes de que se diera esta transacción. Esto es un punto bastante novedoso, y bueno, las guías de 2022 en este anexo explican un poquito la metodología que hay que seguir para esto. Como segundo lugar, este anexo, al igual que el anexo que nos comentaba Rodrigo, incluye ejemplos bastante concretos traídos a la realidad con varios escenarios que, bueno, que nos ayudan a entender mejor las operaciones de traspaso de intangibles y aclaran un poco la aplicación del enfoque de los intangibles de difícil valoración. Y bueno, como tercer punto,
Estas guías en su anexo detallan acerca de la interacción entre el enfoque de los intangibles de difícil valoración y el acceso al procedimiento amistoso. Dado que el propósito, como les comentaba, es mejorar la consistencia en la aplicación de este enfoque de intangibles de difícil valoración, reduciendo el riesgo de doble imposición, bueno, lo que establece en esta sección es que en caso de que la aplicación de este enfoque conduzca a una doble imposición, es muy importante permitir la resolución de estos conflictos o estos casos a través del acceso a un procedimiento de mutuo acuerdo en virtud de los tratados que existan, ¿no? Entonces, en consecuencia, las guías se refieren al compromiso que fue asumido en el informe final de BEPS sobre la acción 14. Se describía el estándar mínimo sobre la resolución de disputas y al que se han comprometido, ¿no?, los países miembros del marco inclusivo BEPS, que, bueno, que justamente consiste en medidas específicas para eliminar estos obstáculos, ¿no?, que pueden surgir en procedimientos de mutuo acuerdo. Así que bueno, esos son los tres principales cambios que ofrece este cambio en las guías de la OCDE, y decirles que en resumen estos cambios son de bastante utilidad, la verdad, tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes, ya que nos dan más luces, ¿no?, al momento de la valoración y los ajustes que puedan resultar del traspaso o explotación de intangibles. Dicho esto, bueno, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que a la luz de este enfoque aumenten, ¿no?, los cuestionamientos sobre definiciones y valoraciones de este tipo de intangibles por parte de las administraciones tributarias. Y también otra cosa que podemos esperar, dado esta forma de valorar los intangibles que les comentaba de una valoración ex post de las transacciones, es que las administraciones tributarias se vean tentadas, ¿no?, a aplicar esta valoración a posteriori de las transacciones de este tipo, en más casos que en ciertas excepciones, ¿no? Perfecto, Laura. Muchas gracias por tu input. Sí, yo creo que importante un poco para concluir, ¿no?, esta parte o para hacer pues hincapié sobre algunos temas. El primero, una vez más, las directrices amplían la redacción para que el contribuyente y las administraciones tributarias tengan más fácil la aplicación del análisis pues, de este tipo de intangibles. También recalcar algo muy interesante que dijiste sobre la acción de 14, que es parte de los estándares mínimos, parte de los 4 estándares mínimos que aquellos países que forman parte del marco inclusivo se comprometieron a, digamos, incluir y poner en práctica, incluir en sus legislaciones locales, recordando aquí que algunos de los países de la región centroamericana pues forman parte de ese marco inclusivo. Podemos mencionar aquí Panamá, Costa Rica, Dominicana, Honduras, pues forman parte de este marco y de alguna forma indirectamente se están, digamos, afectando por lo que se aplica, lo que se indica en estas directrices. Otro punto importante que traen como es con respecto a las transacciones financieras, ¿no?, que es algo que vemos en nuestro día a día, algo que es presente en un grupo multinacional y es una parte crítica de la estrategia de un grupo multinacional. Julio estará explicando un poco más en detalle los cambios que indican las directrices sobre este tipo de transacciones. Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Marcela. Sí, el tercer tema que también incluye las nuevas guías de la OCDE es el tema de lo que tiene que ver con las guías o lineamientos sobre transacciones financieras. Y como bien dijiste, ese tema es de gran importancia porque las transacciones financieras representan un elemento crítico en la estrategia financiera de las empresas, de manera que estas orientaciones sobre este tema son de un especial interés para los grupos multinacionales y para las administraciones tributarias, ya que viene a arrojar luz a unos temas que han generado siempre gran cantidad de ajustes
y gran conflictividad entre las administraciones tributarias y las empresas multinacionales. Sin embargo, este tema, como al igual los dos temas anteriores, provienen o comienzan a surgir debido a la publicación de la acción 4 que viene relacionada con la limitación de la erosión de la base que involucra las deducciones de intereses y otros pagos financieros. Y también viene de la mano de las acciones 8 a 10, las cuales alinean los resultados de los precios de transferencia con la creación de valor. Estas dos acciones o estas 4 acciones exigieron un trabajo de seguimiento sobre los aspectos de precios de transferencia de las transacciones financieras. Y estas solicitaciones que hoy se incluyen en el capítulo de las 10 de las directrices de la OCDE representan el consenso de varios trabajos que se han ido realizando y revisten de gran importancia porque es la primera vez después de 30 años de emitidas las guías de la OCDE que se incluye alguna orientación sobre estos aspectos sobre transacciones financieras. El documento describe determinadas condiciones en relación a la correcta estructuración o delineamiento de la operación financiera y le da una tan alta relevancia que expone que estas consideraciones deben tomarse en cuenta mucho antes de irnos a evaluar los temas relativos a la remuneración. ¿Y qué se espera de esta correcta delimitación o de esta caracterización? Es de que la transacción se defina como un préstamo o como cualquier otro instrumento financiero y no como una contribución al capital, lo cual impactaría en el tratamiento fiscal de la operación. También aquí en este punto refuerza nuevamente la necesidad de siempre considerar las opciones más realísticamente posibles que se tengan a la mano y la importancia de analizar tanto los contratos firmados de la operación como la conducta de los participantes, haciendo énfasis en las funciones, activos y riesgos que tenga o que involucre la transacción. Pero no tan solo se encuentra ahí y se queda ahí, también aborda cuestiones específicas relacionadas, como le decía anteriormente, con la determinación de la remuneración adecuada de las transacciones financieras cuando estamos hablando de transacciones entre partes relacionadas. Las cuestiones específicas que aborda son los temas de la función de tesorería, los préstamos intragrupos, los sistemas de cash pool, coberturas, garantías financieras y actividades de sociedades aseguradoras cautivas. Con respecto a las actividades de tesorería, las analiza reconociendo que pueden existir distintos niveles de centralización y complejidad cuando se habla de préstamos intragrupos. Sin embargo, las guías demandan un análisis preciso de cuáles son estas funciones que están siendo desplegadas por la tesorería y no siempre una descripción general que en muchos casos puede impedir su correcta remuneración. En ese sentido, es necesario precisar que los lineamientos establecen que normalmente la función de tesorería tendría que ser considerada como un servicio y por tanto debe ser respondida a partir de un precio de mercado a la actividad desplegada o simplemente considerando el traslado de los costos de la función más un margen de mercado. Siempre considerando la complejidad de las actividades y los riesgos asumidos dependiendo de cada actividad. En lo relativo a los préstamos, señala que nuevamente, que esto también viene de la experiencia que se ha tenido, la importancia del perfil crediticio del prestatario para determinar la remuneración y como elemento novedoso destaca el concepto de soporte implícito que potencialmente resultaría en una mejora del perfil crediticio en caso de pertenecer a un grupo multinacional como regularmente es el caso. También las guías analizan las estructuras de cash pool y estas guías inician el análisis de este tipo de operaciones enfatizando que habitualmente este tipo de estructuras permite al grupo una mejor administración del efectivo a corto plazo, reducir préstamos externos y obtener mejores rendimientos y eventualmente eliminar los costos excesivos de financiamiento que tiene la banca. Sin embargo, las guías advierten que para delimitar
de forma precisa esta transacción y las condiciones de mercado de los cash pooling, en cierto sentido puede ser un poco compleja, ya que normalmente los terceros independientes no realizan este tipo de observación, de transacciones o de operaciones, y que debemos tener siempre real énfasis en delimitar correctamente cómo sucede la transacción para poder remunerar adecuadamente a las partes que están involucradas y evitar cuestionamientos de parte de la administración. Por último, y no menos importante, es sobre el tema de las garantías financieras. Las guías reconocen que estas pueden mejorar las condiciones de la financiación de la entidad que es garantizada e incrementar su capacidad de endeudamiento, pero que siempre hay que hacer énfasis en la interrelación que tienen las mismas con el concepto de soporte implícito para diferenciar en qué casos se entiende que es razonable que estas garantías financieras que son ofrecidas regularmente por las casas matrices deberían ser remuneradas y también dar el paso para remunerarlas adecuadamente. Esto en sentido general, vemos que estas nuevas guías directrices de transacciones financieras representan un consenso muy importante que han llegado después de tantos años. Y como bien dicen, estos lineamientos lo veremos y ayudarán a dirimir disputas frente a las autoridades fiscales, y debemos tanto las administraciones como las empresas multinacionales estar al tanto de estos nuevos guías o criterios para definir estas transacciones financieras de la mejor manera posible. Gracias, Julio. Sí, importante, ¿no? También, como decíamos al principio y como tú bien decías, las transacciones financieras, ¿no? Importante saber cómo afectará esto, pues, nuestro análisis, y que deben de tener en cuenta los grupos multinacionales. Lo que destacamos, de la charla y de los comentarios de mis compañeros aquí presentes, es que la conclusión, digamos, es que no solo, ahora no es importante solo el análisis económico de las transacciones convinculadas, sino que también es importante el análisis funcional. En los tres cambios que incluyen estas directrices, tanto el Profit Split Method, los elementos de repartición de utilidades, los indicadores de input y valoración, los análisis de las transacciones financieras, en todos estos tres puntos es importante recalcar pues sobre una descripción, investigación y análisis de las funciones, activos y riesgos, porque al fin y al cabo este análisis es la base para que podamos realizar pues digamos, la parte económica o el análisis económico de las transacciones convinculadas, que nos hace también llegar a la conclusión si estamos o no a valor de mercado. Por tanto, importante una vez más indicar que debemos de hacer un buen análisis funcional, y también no solo porque nos lo están diciendo, digamos, las acciones BEPS, las directrices con los cambios, sino que también vemos en la actuación de la administración tributaria que va más allá, es decir, indaga sobre las operaciones con partes vinculadas, sobre las funciones, los activos y riesgos que han asumido las partes involucradas en una transacción vinculada. También puede ser que surja la duda sobre, vale, pues tenemos estos cambios, los cambios de 2017 y también los cambios de 2022, en enero de 2022, que son precisamente de las que estamos hablando. Surge la duda de cómo va a afectar esto en nuestro día a día en los países pues, de la región. Bien, tenemos dos puntos a tener en cuenta. Lo primero es que hay países en los que se mencionan de manera explícita, se mencionan las directrices de la OCDE. En este caso podemos hablar, Panamá, por ejemplo, indica que las técnica en la local. También Guatemala, en Guatemala se indica que se pueden utilizar siempre y cuando no contradigan lo incluido en la legislación local.
Costa Rica las menciona, Honduras también indica que se puede técnica en la medida que congruentes con la legislación local. Dominicana también se tomarán como referencia. En El Salvador la ley no hace referencia específica, pero la administración tributaria las reconoce y las acepta su aplicación de acuerdo a una guía de orientación 8. Mientras que pues todavía estamos expectantes de ver en Nicaragua porque ahora mismo la legislación local no las menciona de manera explícita, pero tenemos que ver en la práctica qué posición toma la administración tributaria sobre estas directrices, sobre estos lineamientos. Por tanto, se concluye que de manera indirecta o de alguna forma directa, estas directrices influyen en estos, con excepción de algo que mencionamos en el día de hoy es que, hay algunos países que forman parte del marco y estos países pues han adoptado el compromiso, tienen el compromiso de aplicar los estándares mínimos, los estándares mínimos de la Frontex. Por tanto, de alguna forma, los mencionábamos antes, ¿no? Tenemos a Panamá, tenemos Costa Rica, tenemos Honduras, tenemos Dominicana. De alguna forma, estos países también están afectados por estos cambios. Y precisamente los vemos, ¿no? En los cambios que ha tenido o están teniendo la legislación local en estos países. Bueno, en el día de hoy estos son los cambios que queríamos conversar con ustedes. Sí que hemos tenido bastante preguntas a través de nuestra aplicación chat. Y lo que vamos a optar es contestarles a ustedes por correo en base a los datos que nos han ok, hay una pregunta sobre la vigencia. ¿Estas guías tienen vigencia desde cuándo? Sí, aprovechando para contestarla, estas guías pues se emitieron el 20 de 2022, por tanto, desde ese momento pues pueden ser aplicadas para la interpretación o los análisis de precios de transferencia, ¿no? A partir de enero de 2022. Además, tenemos otras preguntas un poco más que necesitan más desarrollo, así que vamos a optar por contestarles por correo en base a los datos que han dejado. Y también recordarles que esta charla ha sido grabada, por tanto va a ser publicada en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes, para que puedan tener acceso a ella cuando quieran. Bueno, una vez más, dando las gracias a Julio, a Laura y a Rodrigo por haber compartido con nosotros los cambios de las directrices. Y les esperamos en la próxima charla. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.